Hermanos, para mí es de mucha alegría poder otra vez enseñar su palabra así, presencialmente. Esta es, después de varios meses, la primera vez que vuelvo a compartir la palabra con mis hermanos cara a cara. Es un gozo enorme, era un anhelo ardiente de mi corazón y bueno, aquí estamos, gracias al Señor. Y recordar con mi hermano Jaiber que todo lo que hacemos en el Día del Señor, en el culto de adoración corporativa, es congregacional. Yo expongo la palabra, pero todos estamos en la palabra, adorando a Dios, yo con la exposición, ustedes con la audición de la misma. Y quisiera, para comenzar esta enseñanza, decir que nosotros, los seres humanos, el género humano en general, está abocado, inclinado a confiar. Interesantemente, hablamos de creyentes e incrédulos en un sentido muy verdadero de la Escritura, pero lo cierto es que todo mundo es creyente. Todo ser humano está inclinado a la fe, a la confianza, a creer. Y esto debido a un factor, tal vez hayan varios factores, pero hay un factor muy incidente en el hecho de que todos los seres humanos están inclinados a confiar y a tener fe. Y es que somos criaturas. Y por definición, una criatura es incompleta. Criatura. Por definición, la criatura es incompleta. En su naturaleza, por el hecho de ser criatura, es incompleta. Cada ser humano, por el hecho de ser criatura, es incompleto. Y originalmente, antes del pecado, esa confianza solamente tenía un objeto: Dios. Después del pecado, la condición humana de ser incompletos no cambió, pero cambió otra cosa: el objeto de confianza. Y desde entonces, cada ser humano, abocado, inclinado a la confianza, coloca su confianza donde bien le parece. Hoy quiero llevarles a un pasaje en Jeremías que complementa muy bien lo que nuestro hermano Jaiber nos compartió el domingo pasado. Nuestro hermano Jaiber nos compartía el retorno del cautiverio. Y yo voy a compartirles algo antes de que el pueblo de Dios hubiese sido llevado al cautiverio. ¿Qué pasó antes? Así que nuestro hermano Jaiber nos habló del retorno, del después, y yo voy a hablar hoy del antes. ¿Qué pasó antes? Y vamos a ubicarnos en Jeremías capítulo 17, sin dejar de pensar, sin olvidar la inclinación innata que los seres humanos tienen de confiar, de inclinarse a creer. Jeremías capítulo 17. Y quisiera, antes de leer la porción que nos corresponde para esta mañana, comentar rápidamente, brevemente, algo del contexto que está ocurriendo aquí. Jeremías, como la gran mayoría de nosotros sabemos, fue uno de los últimos profetas antes del cautiverio. De hecho, en medio de su ministerio, Israel, o Judá más bien, fue llevado cautivo. El contexto histórico es el siguiente. Jeremías ha estado profetizando al pueblo, llamándolo al arrepentimiento, porque Judá, al igual que Israel, ha caído en una crasa idolatría. Se supone que el reino de Judá en el sur tenía mejores condiciones que el reino en el norte. ¿Por qué? El reino del norte, que para este tiempo, para el tiempo de Jeremías, ya no estaba, pues había sido llevado cautivo por Asiria en el 722 a.C. Ese reino de Israel no tenía el templo y no tuvo reyes de descendencia davídica.
Así que el sur gozaba de dos grandes privilegios. Uno, tenían el templo en donde podía darse una adoración totalmente bíblica. Y dos, tenían reyes de la descendencia davídica, varios de los cuales fueron reyes piadosos. Y cuando hay un rey piadoso, la nación goza, disfruta de privilegios del Señor. Sin embargo, tristemente, Jeremías en el capítulo 3 dice: Judá, hermana de Israel, se pervirtió peor que su hermana mayor. Teniendo el templo y teniendo reyes que fueron justos, no todos, pero justos algunos como Ezequías y Josías, se pervirtió, y desde la perspectiva de Dios su perversión fue peor que la de Israel, porque teniendo más privilegios, cayeron en la misma crasa idolatría de su hermana mayor Israel. Y es así como Jeremías denuncia y advierte que si no se arrepienten de su idolatría, van a ser llevados cautivos igualmente, como lo fue su hermana mayor Israel. Pero hay otra circunstancia histórica importante, y es que para el tiempo en que Jeremías está dando su profecía, Judá está en medio de dos potencias que se están peleando el territorio central: Egipto al sur, Babilonia al oriente. Dos potencias grandes de su momento que están peleándose el territorio de Judá. Y Jeremías, ordenado por el Señor, le dice a la nación de Judá que Babilonia va a ser el instrumento divino para castigar la idolatría de Judá. Así que, ¿qué hacen los judíos? Y recuerden, el ser humano está abocado a la confianza. Los judíos razonan. Jeremías nos habla de que Babilonia está contra nosotros. Naturalmente, ¿qué hicieron? Vamos a poner nuestra confianza en el rey de Egipto. Son dos potencias que están peleándose y disputándose el territorio. Pero Jeremías dijo: no Egipto, sino Babilonia va a ser el instrumento a través del cual Dios va a hacerles sentir dolor por su pecado. Hermanos, cuando recibimos noticias así, lo primero que hacemos de manera íncita y natural es buscar a alguien que nos defienda. Cuando tú y yo nos vemos amenazados, y entiéndase la amenaza que estamos hablando acá, amenaza divina, naturalmente los seres humanos, como estos judíos, pensamos: ¿quién podrá defenderme? Y siempre sale alguien a la defensa. Y no es broma, pero cuando no es Dios, siempre sale el chapulín colorado a defendernos. Un héroe torpe y tonto. El pueblo de Judá, cuando empezó a escuchar que Babilonia, una de las dos potencias grandes de su momento, venían contra ellos y que iban a ser el rejo de Dios, inmediatamente pensaron: ¿en quién? Egipto. Es la única potencia que puede encarar esta amenaza. Y Jeremías denuncia esa absurda confianza en una potencia probada del momento. Ahora, con eso en mente, quiero que leamos Jeremías 17. Versos 5 al 10. Jeremías 17, 5 al 10 dice así: Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar
fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que la enseñanza de esta mañana le he titulado El corazón, núcleo de bendición o de maldición. El corazón, núcleo de bendición o de maldición. Ya contextualizados, podemos entender por qué Jeremías dijo lo que dijo en el versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Así que lo primero que quiero que veamos acerca del corazón son las confianzas del corazón. Revisemos eso. Revisemos juntos ese primer punto, las confianzas del corazón. Hay una confianza en el verso 5 y está ilustrada en el verso 6. Vamos a mirar esa primera confianza. Podríamos llamarla una confianza maldita. Veamos la confianza maldita. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Como les decía, estos judíos a quienes les llega esta profecía están colocando su confianza en una gran potencia, porque el hombre está inclinado, como les decía, a la fe, a la confianza, porque por naturaleza es incompleto al ser criatura. Vuelvo y reitero, por definición, criatura implica incompleto. Por eso siempre todo ser humano está abocado a confiar. No hay ningún ser humano que no confíe. Todos ejercen confianza. Lo que cambia es el objeto de la confianza, pero todos ejercen confianza en algo, en alguien, pero es algo íncito en el corazón. Así, entre los versos 5 y 8, el Señor explica en estos versículos que definitivamente el hombre no tiene otra opción que confiar. No hay otra opción para el hombre que confiar. Ahora, las opciones ¿en dónde se dan? Entonces, otra vez, en el objeto de la fe, pero no en el corazón. No hay opción. El corazón siempre agarra algo en que confiar. Pero la Biblia describe básicamente solo dos caminos, una confianza maldita y otra confianza bendita. Aunque hayan muchas opciones, realmente solamente hay dos objetos, y uno es de bendición y otro es para maldición. Es interesante en el verso 5, amados, amada iglesia, que se utilice la palabra primero varón y después hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Son dos palabras que describen al ser humano, pero en diferentes circunstancias. En el hebreo son palabras distintas. La palabra varón, del hebreo geber, significa un guerrero, un hombre fuerte. Y la palabra hombre, del hebreo Adam, significa el ser humano en su fragilidad, en su humanidad incompleta. Es diciente porque lo que el Señor está implicando en esta expresión es que en el caso de la confianza maldita, el que se cree fuerte porque confía en otro hombre, pero el Señor quiere hacer énfasis que siempre cuando el hombre es objeto de nuestra confianza, es un Adam, no un Geber, es decir, un ser frágil. Un ser frágil. Y a juzgar por las circunstancias históricas de lo que está pasando acá, cuando los judíos colocaron su confianza, o algunos de los judíos colocaron su confianza en el faraón, para que la profecía de Jeremías no se diera, estaban colocando su confianza en un hombre que físicamente era atractivo, es decir, un hombre con facha de líder, con el poder suficiente para destruir a sus enemigos, con un ejército extenso, con capacidad para vencer, porque era una capacidad probada, ya habían tenido varias conquistas.
Así que era un tipo muy atractivo para los judíos. Ahí están abocados a confiar. ¿Cómo Dios describe aquí a Faraón? Lo describe como un Adán. El ser humano en su naturaleza frágil. Es Dios diciéndoles a través de Jeremías, ustedes son guerreros en nada. Ustedes se creen fuertes en un pobre hombre. Por eso se usan dos distintas expresiones en hebreo. Cuando el Señor quiso comunicarles su maldita confianza, porque dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Es decir, pone la carne humana por brazo. La palabra brazo, poéticamente hablando, significa columna o fortaleza, donde uno se apoya. Es decir, el que se apoya en carne, es decir, el que se apoya en un ser humano. Y amados, esto tiene que ser supremamente confrontante para nosotros. Primero, porque estamos abocados a la confianza. Y segundo, porque generalmente cuando estamos también frente a alguna amenaza, como estuvieron estos judíos, ¿qué es lo primero entonces que viene a la mente? Por esa íncita condición humana de imperfección y de estar incompletos. Confiar en alguien. Ante una amenaza, como pasó aquí, siempre estamos pensando en colocar carne por brazo. Es decir, un ser humano que sea o que haga el papel de nuestra fuerza y de nuestra fortaleza. Amados, en el mismo instante en que en el corazón, porque recuerden que el corazón está mencionado en el verso 5, y su corazón se aparta de Jehová. En el mismo instante que el corazón contempla confianza en la carne, es decir, en un ser humano, en un débil, en ese mismo momento el corazón experimenta un apartamiento de Dios. Es inmediato el efecto. Inmediato. Lo que estoy tratando de comunicar con el texto número 5, hermanos, es que en el mismo instante en que el corazón, ante una amenaza, ante una crisis, ante una situación, confía en un ser humano, inmediatamente se provoca en el corazón un apartamiento inmediato, no progresivo, no a la hora, no a los 30 minutos, en el instante, es lo que se comunica en el verso 7, en el instante en que el judío dice, Faraón, en el instante en que tú y yo decimos, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi amigo, ahí se provoca un apartamiento inmediato de Dios. Muy peligroso. Y hermanos, tenemos que lidiar con esto día tras día. Porque día tras día tenemos amenazas. Y asimismo, día tras día, tenemos en nuestro corazón la inclinación íncita a confiar. Y hermanos, ustedes y yo nos damos cuenta que estamos confiando en alguien cuando hacemos depender nuestra seguridad de carne, de una carne. Imagínense esa expresión que el Señor usa allí, carne por su brazo. Lo cual también es muy interesante porque la palabra carne también describe a un ser humano. Así que ya el Señor ha usado en el verso 7 3 expresiones que describen a una persona. Primera, varón. Segundo, hombre. Y tercero, carne. Quiero que por favor noten una degradación. Noten una degradación. Geber, luego Adán. Guerrero, hombre en su naturaleza humana y algo físico, débil, que se pudrirá. Es la degradación.
Y esa degradación intencional que el Señor dejó en el versículo 5 es para indicarnos lo absurdo que es confiar en el hombre. Lo absurdo que es dejar nuestra seguridad en manos de un esposo, en manos de una esposa, en manos de un hijo, en manos de un padre, en manos de un amigo, en manos de Faraón, en manos del presidente, en manos del alcalde, en manos de mi jefe en la empresa. Tendríamos que entrar a evaluar, hermanos, en el corazón, cuántas confianzas están ahí sutiles. Sutiles. A mí siempre, hermanos, me gusta poner ejemplos que sean exagerados para llamar la atención al hecho de lo que es sutil y que tiene que destaparse. Siempre me gusta recordar qué pasa cuando nos da un dolor de cabeza. Generalmente, cuando tenemos un fuerte dolor de cabeza, siempre pensamos en una pastilla, en acetaminofén, qué sé yo, un dolor de muela, ibuprofeno. Y no vemos en ello ningún problema. Están las pastas en casa, está bien, hay que usarlas. Pero si nos ponemos a hacer un análisis estricto de lo que está detrás incluso de esas pequeñas cosas, nos vamos a dar cuenta que hay confianzas malditas. ¿Qué tal, por ejemplo, si en un dolor de cabeza tomáramos el hábito de decir, Señor, ¿por qué este dolor de cabeza? Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy con este dolor de cabeza? Señor, ¿me permites tomar una pasta en tu nombre? Pero no estamos habituados a eso, ¿cierto? Porque confiamos en Dios para las cosas grandes, extremadas o cuando se nos salen de las manos. Pero mientras no se nos salgan de las manos, ¿en quién confiamos? ¿En nosotros o en alguien más? ¿O en algo más? Confianzas malditas y sutiles en el corazón del ser humano que está abocado siempre a la fe, aún entre el pueblo de Dios, entre los judíos. Hermanos, es increíble que Judá, teniendo al Dios de dioses, al Rey de Reyes, hayan pensado en un momento de amenaza en Faraón. Cuando su historia ha mostrado que Dios ha peleado las batallas más violentas por ellos. Cuando la historia ha mostrado que Dios ha peleado las batallas más violentas por usted y por mí. Es que quien nos sacó de toda nuestra historia de problemas y de situaciones no fue padre, madre, esposo, esposa, hijos, amigos, jefes. Fue el Señor. Pero ahí está. Nueva crisis, nuevas fes, nuevas confianzas. Ahora hay una ilustración preciosa para ese tipo de confianza. Y la ilustración explica mucho de lo que pasa cuando se confía en el hombre. Verso 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El Señor en su pedagogía usa ilustraciones como estas para que podamos entender en dónde termina nuestra confianza, bien si es maldita, bien si es bendita. Una retama, ¿qué es? Una retama es un árbol pequeño, pero su aspecto es más el de un chamizo, porque tiene hojas muy cortas, corticas, que da en ciertas épocas del año. Pero realmente su apariencia es la de un chamizo seco, con hojas muy pequeñas. La particularidad que tiene la retama es que ya crece no en lugares poblados, no en lugares donde hay actividad humana, sino crece lejos. Para encontrarla hay que internarse en el desierto, lejos de toda actividad humana, lejos de toda población. La retama crece allá. Y por eso, muy bien, aquí el Señor nos enseña, morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Lo que quiero enfatizar de esa ilustración sobre todo es el hecho de que el Señor diga, y no verá cuando viene el bien. Me explico. Una retama, al estar lejos de la población,
al estar en sequedales, en el desierto, al ser esa su condición, lejos de toda vida humana, estaba exenta o ajena más bien, digamos, estaba ajena, esa retama estaba ajena de todas las riquezas que los climas variados traían allá más al interior. La vida para esta retama era monótona, continuaba igual, alejada. Mientras que de este lado, los climas traían pastos, hacían florecer los árboles, los rebaños daban sus frutos como animales, pero la retama estaba allá. Para la retama toda la vida era monótona, siempre igual, siempre el chamizo, en todas las épocas del año, excepto en ciertas épocas que daba unas hojas muy pequeñas. Alejada la retama de la vida productiva. La monotonía nos mata a todos, pero la vida productiva. ¿Cuál es la idea de la ilustración aquí? El que confía en el hombre está apartado de mi favor. Y eso es un juicio impresionante, hermanos, al cual yo le tengo mucho miedo. Porque, hermanos, que el Señor no lo favorezca a uno es la perdición de uno. Aún como pueblo de Dios, el Señor puede hacer que un hijo suyo sea como una retama, alejado de su favor, y su vida siga los mismos ciclos de pecado, de caída, de frustración, de amargura, como la retama alejada. No verá el bien porque está alejada. Hermanos, ustedes se imaginan cómo es que el Señor lo coloque a uno como una retama mientras su favor está aquí y allí estamos ajenos a su favor. Aquí a su favor, donde hay productividad en la gracia, donde hay fe, donde hay fortaleza, donde hay luchas, pero hay confianza en el Señor. Donde hay frutos para la gloria de Dios. La retama no. Toda su vida sigue igual. Los mismos problemas de siempre, el mismo chamizo de siempre, en los mismos sequedales de siempre, en la misma ruina de siempre, en los mismos pecados de siempre, en los mismos problemas de siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre deje de confiar en Faraón. Y es así entonces como en el versículo 7, el Señor contrasta la confianza maldita con la bendita. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza no es Faraón, cuya confianza no es padre, madre, hijos, esposo, esposa, amigo, jefe, presidente, alcalde, qué sé yo. Cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Y aquí viene la ilustración. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Recuerden la retama, plantada en sequedales, en el desierto. Su vida es monótona, siempre lo mismo. En cambio, el que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá. Miren que la retama ve algo, más bien, la retama no ve algo, pero este árbol tampoco ve algo. No sé si lo notan en la comparación. ¿Qué no ve la retama? El bien. Pero este árbol tampoco ve algo. No verá cuando viene el calor. Esto es impresionante porque la idea del texto es que el árbol siente el calor. Lo siente, pero no verá los efectos destructivos del calor. Es la idea. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Entonces, siente el calor. Y estábamos hablando de un árbol de tierras con altas temperaturas, que siente el calor, pero como está ahí junto, sus raíces están junto a las corrientes de aguas, su hoja siempre está verde. No experimenta los efectos de el calor. Interesantemente, si ustedes y yo miramos las Escrituras,
el sol muchas veces en las Escrituras es usado como un símbolo de presiones, aflicciones y angustias. Allá en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? El sol vino, dice el Señor Jesús, y cuando Él explica el efecto del sol, Él lo compara con las presiones y aflicciones, las tribulaciones. Hermanos, interesantemente, el árbol plantado junto a aguas, que es el hombre confiado, aunque siente el calor, no verá los efectos negativos del calor, porque su hoja siempre está verde, y en el año de sequía no se fatigará, cosa que a la retama no le pasa porque todo el año está fatigada. Por eso es que siempre se ve como un chamizo y con hojas muy pequeñas. Siempre está fatigada. La retama siempre está fatigada. Pero tampoco dejará de dar ¿qué? Fruto. Es decir, este árbol está en el lugar de la producción. En el lugar donde hay productividad, donde hay poder, donde hay avance. Qué confianzas del corazón tan distintas. Noten entonces que el corazón no tiene otra opción que confiar, porque está abocado a la confianza, pero puede que su confianza sea bendita o sea maldita. Y una buena pregunta para nosotros es, hasta este día, hasta esta mañana, ¿en quién ha estado nuestra confianza? ¿De quién hacemos depender nuestra seguridad? Y es importante que pienses eso. Si hoy tu seguridad o alguna parte de tu seguridad en tu vida depende de tu esposo, esposa, padre, madre, hijo, jefe en el trabajo, de aquel que te prometió un préstamo, de una tarjeta en tu billetera, es una confianza maldita y vas a entrar en un círculo de fatiga constante, como la retama. Pero como tu confianza está en el Señor, vas a dar fruto. Tu seguridad no está en lo que hacen o no hacen las carnes, sino que tu brazo es Jehová. Y va a haber calor, y va a haber momentos de sequía. No vas a sentir los efectos negativos del calor y la sequía. Va a haber hojas verdes y fruto constante. Ahora, ya que hemos revisado las confianzas del corazón, quiero que miremos ahora los peligros del corazón. Versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Claro, estos son los peligros del corazón. El corazón es peligroso, ¿por qué? Quiero que pensemos en eso. ¿Por qué el Señor afirma que el corazón es engañoso más que todas las cosas? Miren, más que todas las cosas. Más que todas las cosas implica que de toda la lista de enemigos que usted y yo tenemos, el peor de todos es nuestro corazón. De hecho, a veces nos gusta echarle al diablo la culpa de todo. Y es un enemigo, evidente. Pero en el pueblo de Dios, Satanás no puede tocar directamente al Hijo de Dios. Juan dice, el maligno no puede tocarnos. ¿Puede devorarnos? Sí. A través del corazón, de la carne. No puede tocarnos directamente. Él tiene el control sobre sus hijos directo, pero sobre el pueblo de Dios no. Por eso se vale de amigos de él. Y uno de esos amigos, el más fiel amigo de Satanás, es nuestro corazón, el remanente de pecado que usted y yo llevamos aquí. Él se vale de esto. Se vale de nuestra debilidad personal para devorarnos. Se valió del corazón de estos judíos para destruirlos, porque finalmente Faraón fue vencido por Nabucodonosor y se cumplió la palabra del Señor. Y aquí el pueblo confiado en Faraón. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, ustedes y yo lo hemos leído, describe cómo quedaron los que confiaron en Faraón. Y usted los ve allí. Dice, ancianos en el suelo muertos, bebés cocinados por sus madres. No es poesía, fue literal. Madres en hambruna,
comiéndose a sus propios hijos y compartiendo un brazo aquí y una pierna allá. Así lo escribe Jeremías en Lamentaciones. En eso terminan las malditas confianzas. Cuando uno pone carne por su brazo, cuando Geber confía en Adán. Y engañoso es el corazón, porque está inclinado a la confianza, pero el corazón, la primera cara que muestra, no es Dios. Siempre el corazón muestra una cara más cercana en quien confiar. El corazón a ti nunca te muestra el panorama completo. Siempre te muestra el pedacito brillante. Mira, tienes esa tarjeta de crédito ahí. Mira, está tu esposo, él es tu todo. Está tu esposa, ella es tu todo. Están tus papás, ellos son tu todo. Está tu hijo, confía en él. Y no muestra, nunca, el corazón nunca muestra, nunca trae a la mente todo lo que viene después de depositar confianzas en hombres, en carne. Solo muestra lo bonito de satisfacer rápido una amenaza que está pesando sobre nuestras espaldas. El corazón solo muestra lo que está más a la mano. ¿Qué le mostró el corazón a Adán después de pecar? No le mostró a Dios y a los corderos, sino le mostró ¿qué? Hojas de higuera. Rápido, está a la mano, coge esto, vístete, soluciona tu problema ahora. El corazón siempre es engañoso porque primero muestra la cara más amable, más cercana, pero no muestra los efectos devastadores de una confianza mal puesta para el pueblo de Dios. El corazón de los judíos les mostró a Faraón, cuando escucharon esa terrible amenaza de Nabucodonosor, profetizada por Jeremías, lo primero que el corazón mostró es, a ver, el corazón calcula, ¿quién está más cerca? ¿Y quién está a la altura de la amenaza que tienes? Faraón. El corazón a ti y a mí nos va a mostrar exactamente lo mismo. La primera información que el corazón te arroja es lo que está más a la mano. Las hojas de higuera o Faraón. Y como está a la mano y tú te sientes y yo me siento desesperado y los judíos se sentían desesperados con esta amenaza, entonces el corazón al no mostrar las consecuencias, ahí vamos. Él es mi vida. Él es mi seguridad. Él me da lo que necesito ahora. Engañoso es el corazón. Ahora, el lev o corazón entraña el núcleo del ser humano, lo que somos por dentro, nuestros razonamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Quiero que miremos rápidamente esto. Por ejemplo, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. Lo que quiero es demostrarles qué implica el corazón en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 9, 4 dice, no pienses en tu corazón, hasta ahí. Simplemente quería demostrarles que el corazón, ¿qué hace? Piensa. Entonces, en el corazón reside la facultad raciocínica del ser humano. Pero no solo eso. Quiero que me acompañen también a 1 Samuel 1:8. Miremos 1 Samuel 1:8. Dice así, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Entonces, ¿el corazón qué otra capacidad tiene? Muy bien, la capacidad afectiva. El corazón siente también. En el corazón también residen los afectos, no solo la capacidad raciocínica, sino también la capacidad afectiva. Y no solo eso, sino también quiero que me acompañen a segunda de Corintios, por favor, capítulo 9. Segunda de Corintios 9. Verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice así. Cada uno dé como
propuso en su corazón. ¿Qué más hace el corazón? Propone, o sea que ¿qué? Toma decisiones. En el corazón reside la capacidad volitiva del ser humano, es decir, la capacidad de tomar decisiones. El corazón es el núcleo del ser humano en donde el ser humano piensa, siente y también toma decisiones. Peligroso. La confianza surge en el corazón y una confianza es fuerte. ¿Por qué? Porque es un compromiso de mente, afectos y voluntad. Es decir, una vez uno ha puesto su confianza en algo, es amarrarse a ese algo. Porque es un compromiso de mente, es un compromiso afectivo y es un compromiso volitivo. Es decir, cuando confiamos en alguien para resolver una situación personal, estamos razonando, esta persona está al nivel de mi preocupación. Es absurdo, pero eso es lo que pensamos. Esta persona está al nivel de mi preocupación. Segundo, esa idea produce afectos en nosotros y nos adhiere, nos liga con ese Dios del momento. Y después llega la resolución. Iré a Él. Le presentaré en bandeja mi vida a Él. Haré depender mi seguridad de Él. Este es un compromiso de todo el corazón. Por eso el Señor dijo, no la mente, no solo los afectos, no solo la voluntad, sino el corazón es engañoso, más que todas las cosas. De todos los enemigos que nosotros tenemos, el peor está aquí, en nosotros mismos. Ahora, volviendo a Jeremías 17, el Señor hace una pregunta. ¿Quién lo conocerá? Y él mismo la contesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hemos visto las confianzas del corazón, hemos visto los peligros del corazón y terminemos con las pruebas del corazón. En el verso 10. Quien dice que el corazón es engañoso es el único que lo conoce. Así que usted y yo no tenemos derecho de decir otra cosa del corazón. Pero tristemente, usted y yo vivimos en la filosofía de hagamos lo que dice el corazón. Vino esa canción a su mente. Esa es la filosofía que nos describe tristemente aún entre el pueblo de Dios. Hagamos lo que dice el corazón. Cuando el Señor dice que el corazón es engañoso, en su manera de pensar, en sus afectos y en sus decisiones y proposiciones. Cuando tú miras hacia adentro para resolver tu vida y tus asuntos cotidianos, así como los judíos miraron hacia adentro para resolver su amenaza de Babilonia, hay una confianza maldita, hay una vida como la retama, en continua fatiga. Y finalmente hay maldición, porque recuerden, maldito el varón que confía en el hombre. Es decir, hay juicio de Dios. La palabra maldición aquí describe estar bajo el juicio de Dios. Así que ninguno que ponga su confianza en el hombre podrá esperar que no venga a su vida juicio de parte de Dios. Ahora, en este versículo 10, interesantemente el Señor muestra las pruebas del corazón. El Señor ha dicho que el corazón es engañoso, pero Él lo prueba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y esto es supremamente importante en la teología, tanto de estos judíos como de nosotros como Iglesia del Señor. Porque quiere decir que el Señor siempre probará los corazones de su pueblo. Aquí lo dice. Pruebo el corazón y una vez probado, queda el Señor. Según el verso 10. Una vez probado, queda el Señor. Da a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir,
viene la recompensa. El Señor prueba el corazón de su pueblo. Lo que quiere decir que el Señor levantó intencionalmente a Babilonia para probar el corazón de su pueblo. Y luego, ¿qué dio? La recompensa de o bien la confianza maldita o bien de la confianza bendita. No tenemos tiempo para leer todo, pero ustedes recordarán, tal vez, que el Señor dijo a Nabucodonosor, oigan esto, el Señor le dijo a Nabucodonosor, que por favor no le tocaran a Jeremías. Espero que lo recuerden. No me toquen a Jeremías ni a los pobres de este pueblo. Así que ¿a quiénes se llevaron? A los arrogantes, a los orgullosos, a los prepotentes, a los que dijeron, Faraón, tenemos nuestra confianza en él. Todos se los llevaron. Pero a los humildes, a los confiados en el Señor, a Jeremías, no los pudieron tocar. Y ustedes leen y casi les da ganas de llorar al leer cómo el Señor describe ese relato de cómo Nabucodonosor coge a Nabuzaradán, su capitán de guardia, y le dice, Nabuzaradán, ve y busca diligentemente a Jeremías y dile, Jeremías, el Señor nos ha dado orden acerca de ti. ¿Quieres vivir aquí? ¿Quieres ir con nosotros? No te podemos tocar. Es la recompensa de confiar en el Señor. Si bien tuvo que sufrir mucho durante todo ese periodo, al final la recompensa es como la de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que siempre dará fruto para la gloria de Dios y sus hojas siempre serán verdes en todo tiempo, y aunque venga la sequía y el calor, siempre estará ahí sin tener que sufrir los efectos finales de las presiones y de las angustias. Amados, ¿en quién está nuestra confianza en esta mañana? Y tenemos que revisar bien, es decir, la pregunta que nos podría dar una respuesta es, ¿en quién me siento seguro o en qué me siento seguro? Hoy, esta mañana. Hazte esa pregunta y la respuesta te dirá si es una confianza maldita, serás una retama, o si es una confianza bendita, serás un árbol plantado junto a corrientes de agua de gracia. Hoy te sientes seguro ¿en quién? ¿En tu jefe? ¿En el Fondo Nacional del Ahorro? ¿En tu tarjeta de débito? ¿En el amigo que te prometió que te iba a dar trabajo? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En un hijo? ¿Padre? ¿Madre? No importa quién sea ese alguien, si es carne, no importa si es el esposo o la esposa, o el hijo o el padre o la madre, es una confianza maldita. No hay excepciones. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y quiero recordar de ese verso 10 a Cristo Jesús en esta conclusión. Permítanme leerles este pasaje. Lo voy a leer a favor de ustedes. Alguien dijo esto: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El mismo versículo, ¿no notaron? Dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y esto se lo dice ahí, a todas las iglesias. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En medio de nosotros, en esta mañana, dice Apocalipsis 2:23, Cristo se está moviendo aquí. Y Él está escudriñando cada uno de nuestros corazones en este momento, y nos está redarguyendo. Y nos está diciendo, yo me muevo en medio de las iglesias, escudriño la mente de mi pueblo, escudriño el corazón de mi pueblo, sé dónde está su confianza, y les daré según sus obras. Amados, Cristo es Jehová. Y como escudriñó a Judá, en esta mañana te escudriña a ti y me escudriña a mí. Es mejor que nos arrepintamos de las confianzas en la carne, en esos Adames, y ser guerreros
valientes en el Señor. No ser retamas, pero ser árboles plantados junto a aguas de corriente. Y finalmente pudiera ser que alguno de los presentes aún no haya obedecido a la fe en Cristo y al arrepentimiento de sus pecados. Cristo escudriña el corazón y sabe si tienes la fe genuina en Él o no. Y si no la tienes, debes arrepentirte y creer. Porque si no, juicio de Dios, ira eterna caerá sobre ti. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias, porque tú eres Dios digno de que confiemos en ti. Señor de nuestra confianza, Dios poderoso, Dios de gracia, reconocemos como iglesia que hemos pecado contra ti. Nuestro Señor, hemos puesto nuestras confianzas en hombres que no pueden salvar, en báculos agudos que atravesarán nuestras manos. Pero solo en ti, Señor, hay gracia y poder para darnos el consuelo, la tranquilidad y todo lo que nos servirá para glorificar tu nombre. Ayúdanos como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.